Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinar titulado Novedades y obligaciones en precios de transferencia. Soy Ibelice Bonilla, vicechair del Comité de Legislación e Impuestos, y tendré el gusto de moderar esta sesión. Como muchos de ustedes saben, el cumplimiento adecuado de las obligaciones en materia de precios de transferencia es un tema no solamente técnico, sino que también estratégico. En los últimos años, los marcos normativos han evolucionado considerablemente y mantenerse actualizado es clave para evitar contingencias fiscales y optimizar la estructura operativa de los grupos empresariales. Hoy tenemos nuevamente el gusto de contar con dos apreciados oradores, quienes nos han acompañado en ediciones anteriores, compartiendo siempre su valiosa experiencia y conocimiento. Ellos son Frida Medrano, economista del Tecnológico de Monterrey, México. También es magíster en Economía Financiera por la Universidad Essex, Inglaterra, asesora de precios de transferencia. Se desempeñó como jefa del Departamento de Precios de Transferencia de la Dirección General de Ingresos hasta finales del 2019 y fue delegada de Panamá ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, para el Grupo de Trabajo 6 de Precios de Transferencia. Formó parte del grupo de trabajo para la implementación del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, conocido en inglés por sus siglas como BEPS, de la OCDE en la República de Panamá. Adicionalmente, ha sido conferencista de TP Minds Americas, el Comité de Impuestos de la Cámara de Comercio Americana, AmCham, el capítulo de la Cámara de Comercio Internacional, ICC Panamá, y el capítulo de la Asociación Fiscal Internacional, IFA de Panamá. Frida, además, es profesora en temas de tributación internacional, principalmente en lo que respecta a precios de transferencia, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA y la Universidad ESAM. También es miembro del Comité de Impuestos de AmCham y el Comité de Precios de Transferencia y Economía Digital. Forma parte igualmente del Women of IFA Network Wing de IFA Panamá. Frida también se destaca como columnista de Martes Financiero y Capital Financiero en Panamá. También contamos con la participación del doctor José Galíndez, quien mantiene su doctorado en Derecho de la Universidad París-Dauphine, PSL Research University, Francia, magíster en Derecho Fiscal de la Universidad de París, Sorbona y la Universidad de París. Dauphine, Francia, magíster en Gerencia Tributaria de las Empresas de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Consultor internacional de precios de transferencia con más de 15 años de experiencia. El doctor Galíndez se ha desempeñado como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAD. Ha sido profesor en temas de tributación internacional en la Universidad del Externado de Colombia, UNIMED de Venezuela, Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, Universidad de París-Dauphine y la Escuela de Minas de París. Ha sido conferencista ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Comité de Impuestos de Naciones Unidas, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAD, los eventos regionales y nacionales del International Fiscal Association, IFA, la Cámara de Comercio Internacional, ICC Panamá y TP Minds Americas. Actualmente es presidente del capítulo IFA de Panamá y miembro del Comité de Impuestos de la Cámara de Comercio Americana, AmCham. Igualmente se ha desempeñado como perito experto en precios de transferencia del Tribunal Administrativo Tributario de la República de Panamá. Es columnista del diario La Prensa, Martes Financiero y Capital Financiero en Panamá. Ambos oradores son socios de la firma Galíndez, Medrano y Asociados. Corresponde ahora sí el turno de ceder la palabra a nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes, Ibelice, gracias por la presentación. Agradecemos nuevamente al Comité de Legislación e Impuestos de AmCham por habernos invitado a hablar sobre las novedades y obligaciones de precio de transferencia para el 2025. Como ustedes sabrán, el régimen de precio de transferencia en Panamá es bastante auditado por la Dirección General de Ingresos de la República de Panamá. Ahí vamos a hablarles en esta pequeña charla sobre las novedades, lo que consideramos nosotros como novedades y obligaciones de precio de transferencia para el 2025. Si quieres, vamos a la siguiente lámina. Ok, bueno, ya aquí toma la palabra mi socia Frida. Gracias, Ibelice.
Gracias, Ibeliz, por la presentación. Es un gusto siempre compartir contigo. Gracias, José. Y bueno, es un gusto para nosotros, reiteramos, como dice José, estar aquí nuevamente, como lo hacemos casi anualmente. Y bueno, el día de hoy me ha tocado esta parte un poco, que ya le hemos presentado antes, un poco la parte más aburrida, y José nos hablará posteriormente sobre las novedades. Así que muy brevemente. Queremos recapitular un poquito a quién le aplican estas obligaciones, ¿no? Para entrar un poco en materia. Y primero, bueno, importante el tema de vinculación. Cuando hablamos de vinculación en precios de transferencia, digamos que es lo que inicia esa obligación tributaria. Y cuando hablamos de vinculación ya sea directa o indirecta, y con esto nos referimos a si una empresa es hija de otra o madre de otra empresa, esto es una vinculación directa. Indirecta, cuando dos empresas que participan de una transacción son hijas de una misma casa matriz, por decir un ejemplo. Esto es lo que le da esa categoría de indirecta y también nos referimos a lo que es administración, control y capital. Cuando es capital es como lo que les mencionaba, una participación accionaria, pero cuando hablamos de administración y control, digamos que el tema se vuelve un poquito más subjetivo. Cuando hablamos de administración, bueno, un mismo director que toma decisiones para una entidad es el que toma decisiones para otra entidad y esto hace que haya cierto grado, digamos, de vinculación entre estas empresas, así no haya participación accionaria. Y cuando hablamos de control, digamos que es el aspecto más subjetivo de lo que es la vinculación y aquí puede incluso extenderse o ampliarse esta vinculación a lo que es un único proveedor o un único cliente o situaciones o términos contractuales que hagan que una entidad pueda ejercer control sobre otra entidad. Muy importante, algo que reiteramos es que la obligación de precios de transferencia es anual. Siempre tiene que existir una transacción entre estos sujetos vinculados. Puede ser que para un periodo haya transacción y para otro no. Entonces, para ese periodo donde no hay transacción, no hay obligación. Entonces, siempre es importante tener esto presente y cuando hablamos de transacción, hablamos de ingresos, costos o gastos que hayan incidido en la determinación de la base imponible para el impuesto sobre la renta o activos y pasivos que tienen un efecto diferido en esta determinación de la renta. Y muy importante, ¿qué dice nuestra norma al respecto? Bueno, en el caso de Panamá, cuando hablamos del ámbito de aplicación o lo que establece nuestra norma, se tratan transacciones transfronterizas entre un sujeto domiciliado en el exterior y un sujeto ubicado en Panamá, y también transacciones, desde el 2019, transacciones domésticas, siempre que al menos una de las partes esté ubicada en un régimen o zona especial. Así que si cumplimos con estos tres factores, se puede decir que el sujeto es obligado. Ahora, cuando hablamos de riesgos o cuáles son esas obligaciones para estos sujetos, hablamos de lo que son las obligaciones formales, que son las que vamos a ver un poco hoy por el tema de que estamos cerca del vencimiento de la obligación más importante de precios de transparencia, que es el informe. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos de incumplir con estas obligaciones formales? Las sanciones o multas por este incumplimiento de aquellas obligaciones que están dentro de la norma o con plazos establecidos en la norma y aquellas que son a solicitud de la administración tributaria, que también tienen otro tipo de sanciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro riesgo o la otra obligación que tiene un contribuyente sujeto al régimen es la obligación de cumplir con el principio de libre competencia o pactar sus operaciones como lo hubieran hecho partes independientes en circunstancias similares. Entonces, sobre este tema o esta comprobación del principio, no vamos a hablar el día de hoy, es un tema muy extenso, algunos de ustedes ya lo conocen, no vamos a adentrarnos en lo que es la metodología, sino un poco en lo que es el cumplimiento, darles algunos tips y ver las novedades en la materia. Vamos a pasar entonces a lo que son las obligaciones, que es uno de los temas que nos ocupa hoy. Primero, nosotros reiteramos esto. La primera obligación de precios de transferencia realmente es la declaración jurada de rentas. Ya no es específica de precios de transferencia, pero es la primera, digamos, determinación del impuesto sobre la renta del periodo y es la primera vez que se revela el monto de las transacciones con partes vinculadas en las casillas correspondientes dentro de esta declaración. Ahora ya estas casillas vienen más detalladas, ¿no? Ya no solamente es una casilla para ingresos, una para costos y una para gastos, sino que ahora hay que declarar si los ingresos son con una parte relacionada en el exterior, si son con una parte relacionada local, y digamos que hay ya más cierto grado de segmentación de la información. Que es muy importante
respecto a la declaración jurada de rentas. Anteriormente se consideraba que, bueno, si no se presentaba este monto en las casillas, posteriormente en el informe se presentaban los montos de operaciones con partes vinculadas. Lo que ha pasado es que la administración solicita entonces la rectificativa de la declaración para incorporar estas casillas y para incorporar estos montos en las casillas. Y es muy importante que tengamos en cuenta que aunque no hay una multa específica para la declaración, hay un riesgo de solicitud de rectificativa que hace que reinicie ese periodo de prescripción y por lo tanto una posible fiscalización de parte de la administración tributaria. Entonces es muy importante en lo que tiene que ver con la declaración jurada de rentas. Posteriormente, a los 6 meses de finalizado el periodo fiscal, ahorita para periodo regular estamos hablando del próximo 30 de junio, como les comentaba al inicio, tenemos lo que es el informe de precios de transferencia y aquí es la sanción más elevada que tenemos en el Código Fiscal porque es el 1% del monto total de operaciones con partes relacionadas y decimos que puede ser la más elevada, no siempre lo es, porque llega hasta $1.000.000 y esto lo hemos visto en la práctica. Sabemos que en los regímenes especiales como zona libre de Colón o zona libre de petróleo, por ejemplo, hay volúmenes de operaciones muy elevados que pueden llegar encima de los $100 millones y en ese caso la sanción por no presentación supera este umbral y puede llegar a 1 millón. Y si recordamos que esto es año con año, pues se pueden acumular varios millones, ¿no? de solamente la sanción, más allá de lo que venga con el proceso de fiscalización. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y la otra documentación o obligación que está establecida con un plazo fijo en la norma es el reporte país por país, o CBC, que tiene también una sanción bastante elevada, que es de 100.000 balboas, más 5.000 diarios hasta subsanar el incumplimiento. En caso de errores, 25.000 y en caso de una alteración intencional, 500.000. Entonces, esta es otra de las obligaciones que tienen una sanción más elevada, pero recordemos que esto solo aplica a aquellos contribuyentes que son parte de un grupo multinacional con ingresos consolidados por encima de los 750 millones de euros. Entonces no vamos a adentrarnos mucho en esta obligación, ya que es muy específica para este tipo de contribuyentes con alto volumen de ingresos. Y como les comentaba, tenemos algunos otros tipos de documentación que no son con un plazo fijo en la norma, pero son a solicitud de la Administración Tributaria igualmente, que es el estudio de precios de transferencia, que es muy relevante ya que es, digamos, la documentación de sustento o soporte al informe de precios de transferencia, que con 45 días hábiles a partir de la solicitud, y la documentación del grupo empresarial, que no tiene, algo interesante es que no tiene plazo fijo en la norma, por lo que aunque la administración tributaria lo solicite en conjunto con el estudio, con 45 días hábiles, pudiera cambiar esa política y solicitarlo con cualquier número de días, ¿no? Entonces es importante tenerlo preparado, tenerlo por lo menos en el radar, que es un aspecto que se tiene que atender en la medida de lo posible y tenerlo listo en caso de que se solicite con un menor plazo. Y en ambos casos, el riesgo para estas documentaciones a solicitud es la sanción general que está en el 756 del Código Fiscal, que establece de 1.000 a 5.000 en la primera ocasión y de 5.000 a 10.000 balboas en la segunda, con posibilidad de cierre del establecimiento. Entonces, aquí nada más para darle un pantallazo de las obligaciones. En el informe de precios de transferencia, que es lo que está próximo a vencer este 30 de junio, y por eso siempre tratamos de recalcarlo un poco más, también por el volumen de la sanción, por el monto de la sanción. Aspectos relevantes, bueno, es un informe que contiene una tabla principal que se llena directamente en el ITAX con unos anexos, uno de intangibles y uno de comparables, que estos fueron parte de las modificaciones del 2019. Y aspectos importantes, bueno, si se va a revelar como país de la parte vinculada a Panamá, importante que esa contraparte también esté presentando su informe de precios de transferencia, ya que de lo contrario, bueno, aquí se va a revelar que existe esa transacción o esa parte vinculada y se le puede imponer sanción, si no a esta empresa, a este contribuyente, a aquel con el que celebra esa transacción. Otro aspecto importante, bueno, recordemos que si estamos en una zona económica especial que está sujeta a requisitos de sustancia, pues esos requisitos, ese informe de sustancia también puede formar parte de un proceso de fiscalización, así que es muy importante alinear el contenido de ese informe con lo que se presenta a nivel de precios de transferencia. Y otro punto importante, que bueno, realmente toda la información contenida es muy relevante, pero aspectos de riesgo, digamos, para una posible fiscalización,
que se hayan realizado ajustes al indicador de rentabilidad del contribuyente. Aquí se pregunta directamente en el informe y dependiendo de esa diferencia que hay entre el indicador no ajustado y el ajustado, puede venir un proceso de fiscalización, así que es muy importante tener eso en cuenta como un factor de riesgo, ¿no? Otros aspectos importantes, el informe también contiene preguntas declaratorias para análisis de riesgo que tienen que ver con el contribuyente y con su grupo empresarial. Si está ubicado en un régimen especial, nuevamente, cuidado con esto, cuidado con el informe de sustancia. Se declara también el monto consolidado de ingresos del grupo, y esto es un poco para vincularlo, como les mencionaba antes, con lo que es el reporte país por país. Aquí de alguna manera se revela si ese grupo empresarial llega a ese umbral y por lo tanto también se puede visualizar si existe esa obligación y en caso de que no se esté cumpliendo, pues imponer las sanciones correspondientes, ¿no? Ahora, en cuanto a la documentación a solicitud, tenemos lo que es el estudio de precios de transferencia, que es la información más detallada respecto a las transacciones en la jurisdicción. Y aquí ya viene todo el detalle de cómo se buscaron las empresas comparables, cómo se hizo el análisis de comparabilidad, cuáles son los métodos seleccionados. Y algo muy importante es que hay que recordar que el decreto 390 exige la inclusión de los estados financieros auditados dentro del estudio de precios de transferencia. Así que es muy importante que se incluya esta documentación. Hemos visto en la práctica que si no se incluye, pues se solicita, se impone una sanción si no se cumple con esto. Así que hay que recordar que a pesar de que hay 45 días hábiles, este es un aspecto que hay que considerar siempre en el estudio de precios de transferencia. La información y documentación relativa al grupo empresarial, digamos que abre un poco más la visualización para la administración tributaria y le muestra un poco más allá el grupo empresarial, cómo funciona como un todo. Habla un poco de la cadena de valor. Aquí los estados financieros del grupo consolidados son los que se adjuntan. Habla un poco de cómo son las políticas de precios de transferencia del grupo como un todo para entender cómo funcionan, los acuerdos que tengan entre las partes del grupo. Entonces, digamos que ya nos vamos a ver un poco más la pantalla global del grupo empresarial, ¿no? Y bueno, tener en cuenta algunos tips que les dejamos antes de pasar con José a ver lo que son las novedades. Lo que es la declaración jurada de rentas, recordar siempre que estamos con el riesgo de una posible rectificativa si no revelamos los montos. Recordar que esos montos también son empleados para determinar la sanción si no se presenta posteriormente el informe. En cuanto al informe, importante, aunque así no se haya presentado en la declaración jurada de rentas los montos, recordemos que ahora la administración tributaria tiene muchas más herramientas tecnológicas que le permiten hacer cruces de información a través de los informes de compra, de ventas, de ITBMS, y hemos visto ya en la práctica en los últimos años auditorías para determinar estos montos considerando que se presentó, como les comentaba antes, en el informe de precios de transferencia a otra entidad, una entidad local como relacionada, y entonces ya se puede abrir un proceso de fiscalización y la administración tiene ese cruce de información para tener en el radar a esa otra entidad que no presentó. En lo que tiene que ver con el estudio y la documentación del grupo empresarial, muy importante que se tenga toda la información que está listada en los artículos 10 y 11 del decreto 390, ya que hemos visto en la práctica que se pueden incorporar sanciones por parte de la administración tributaria si se incumple con alguno de estos puntos. Y el monto de la sanción va a variar de acuerdo al artículo 756, dependiendo de qué tanta información haga falta. Así que es muy importante, no pensemos que solamente con presentar es suficiente. Hay que presentar siguiendo, por supuesto, todo lo que está listado en el decreto. Así que bueno, con esto le paso la palabra entonces a José para que nos adentremos en lo que son las novedades. Gracias a Bueno, todos. gracias. Bueno, gracias Frida por la palabra nuevamente. Gracias y Belice. Como comentaba Frida, las sanciones de precio de transferencia son bastante cuantitativas, en especial la omisión de la presentación del informe que puede llevar a una multa de $1.000.000 y también los requisitos del reporte país por país que son para aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos consolidados superiores a $750 millones. Nosotros cuando queríamos hablar de novedades, bueno, tomamos varios aspectos que hay que consideramos novedades en materia de precio de transferencia para este 25. Como hemos escrito y hemos manifestado en los medios
de prensa, la incorporación de la Oficina de Grandes Contribuyentes a Precio de Transferencia refleja la labor de la Dirección General de Ingresos para el control de las transacciones intragrupo. Entendemos por información que vemos en los medios, existe asistencia del Fondo Monetario Internacional en el fortalecimiento de esta oficina. Vemos notificaciones de la Dirección General de Ingresos a aquellos contribuyentes que se incorporan como contribuyentes especiales. Entonces, esto refleja que la Dirección General de Ingresos está haciendo foco a aquellas operaciones, a los grandes contribuyentes que tienen transacciones con partes relacionadas. Otro punto que quisiéramos conversar dentro de las novedades, ustedes sabrán que se modificó la ley de zona libre de Colón. Dentro de los aspectos de precio de transferencia, sigue la sujeción de precio de transferencia de las transacciones intragrupo, tanto al exterior como locales y dentro de la misma zona libre de Colón, indistintamente que no tenga un impacto al impuesto sobre la renta. Es importante que también vean los criterios de sustancias de la zona libre de Colón y que eso se alinee con la política de precio de transferencia. Hoy estamos a 27 de mayo. Nosotros considerábamos o teníamos en expectativa que el formulario 930 se iba a modificar para esta presentación. De momento no existen señales que vamos a contar con un nuevo formulario, pero es probable que para el próximo año la DGI realice modificaciones al formulario, que ya tiene más de 5 años en su versión 2.0. Alineado también a las modificaciones al formulario, ustedes saben que con la incorporación del 762L del Código Fiscal se establece los regímenes de precio de transferencia o la sujeción de precio de transferencia a aquellos contribuyentes que están en regímenes fiscales preferentes, como puede ser zona libre de combustible, zona libre de Colón, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber y sede de empresas multinacionales y la zona franca. Cuando se desarrolló el decreto 390 se contemplaba para grupos multinacionales de operaciones transfronterizas y no se consideraba operaciones locales o regímenes especiales. Entonces existen ciertas condiciones que están en la documentación de la acción 13 que no están sujetos en el decreto 390 y es muy probable que existan unas modificaciones al decreto 390 que incorpora estas actualizaciones, ¿no? Un tema, Ibelice, que ya se ha conversado en el Comité de Impuestos de ANCHAN, es el Código de Procedimientos Tributarios. Bueno, este código entró en vigencia en junio del año pasado. Este código tiene una serie de modificaciones, tanto de forma y fondo, que los invito a que lo revisen. Nosotros quisiéramos darle unos tips del código en el caso de las auditorías, como la entrada en vigencia del proceso de regularización. El código también da ventajas a aquellos contribuyentes omisos. En el caso que presenten sus formularios después del plazo, pudiesen tener hasta reducciones del 50% de la multa. Esto es importante porque supongamos que una omisión de una multa de precio de transferencia por $1 millón, bueno, pudiese, si se presenta fuera del plazo, pudiese optar de esas ventajas. Un tema también interesante, bueno, que el código también tiene las cláusulas antiabusos y la configuración de hecho de defraudación, que de momento, por lo menos en la firma, no tenemos conocimientos de estos casos, pero bueno, por lo general, los ajustes de precio de transferencia son superiores a la cuantía de $300.000 que está en el Código de Procedimiento Tributario, ¿no? Del tributo omitido, ¿no? Bueno, las lecciones aprendidas de los procesos de fiscalización, bueno, yo creo que Frida en su presentación dio bastantes tics. Vemos las inconsistencias que existen en la declaración jurada de renta, con el informe de precio de transferencia, con el estudio. El otro tema de las lecciones es que los temas de sustancia, yo creo que de los distintos fallos, tanto del Tribunal Administrativo Tributario como de la Corte Suprema de Justicia, tienen varios elementos que nos señalan, así como que la información presentada en el informe no se corresponde a la de los estados financieros auditados o la política intergrupo. También vemos el tema de los métodos, que los métodos no han sido consistentes con la metodología establecida en el Código Fiscal y las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? En los fallos de precio de transferencia, bueno, nosotros en pasadas webinars de ANCHAN hemos conversado sobre ello. Yo creo que el año pasado salió publicado como en esta fecha uno de los fallos más grandes de precio de transferencia.
ese fallo no refleja o nos demuestra que para la adopción de un método de precio de transferencia debemos señalar o debemos utilizar la delimitación precisa de la transacción. Los métodos no se eligen de manera unilaterales, los métodos se eligen a través o se seleccionan a través de la metodología establecida en el Código Fiscal. Con las directrices de precio de transferencia del 2017 se refuerza lo importante del análisis de comparabilidad a la hora de seleccionar el método. Uno de los temas del fallo, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que es una operación donde se abordaba un producto de mercado transparente, las directrices de precio de transferencia señalan que cuando exista una transacción que tenga un precio de cotización, el precio comparable no controlado sería el más exacto. Y bueno, eso con respecto a los fallos y novedades en la materia. Nosotros también hemos conversado en ANCHAN la evolución del pilar 1 y del pilar de los CDE. Bueno, como ustedes saben, con estos últimos cambios, pareciese que eso estuviese stand-by, pero bueno, no está tan stand-by o no está en paréntesis, porque existen más de 44 jurisdicciones que han adoptado el impuesto mínimo global. Eso lo estaba viendo ahorita en la página de la Organización y Desarrollo Económico. Nosotros, ¿por qué hablamos esto dentro de las novedades? Porque muchos grupos multinacionales estaban replanificando o rediseñando su política de precio de transferencia en función del pilar 1 y pilar 2. Entonces, con la política arancelaria que se está desarrollando ahorita actualmente, esto se pone en paréntesis. Sin embargo, los grupos multinacionales ponen especial atención a la evolución del pilar 1 y pilar 2, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a la siguiente pregunta, Frida. Yo creo que vamos muy bien con el tiempo. Y Frida señalaba las lecciones aprendidas y lo que nosotros conversamos con los clientes y amigos y colegas sobre los indicadores de riesgo para las aperturas de procesos de fiscalización. Como bien señaló de manera ejemplar Frida en su presentación, cuando existe inconsistencia en la información presentada en la declaración de renta con el estudio, probablemente la DGI solicite el estudio que soporta el informe, y en el caso que existe inconsistencia de forma y fondo, es probable que exista una apertura de auditorías de precio de transferencia. Un tema muy importante. Ustedes han visto que en los últimos años la DGI ha invertido bastante en tecnología de información. La DGI tiene información de la factura electrónica, tiene información de los informes de compra, tiene información de CAERI. Bueno, la DGI constata o verifica que existen transacciones intragrupo y por tanto solicita la información, y en el caso de no presentación de esas obligaciones, bueno, corresponde a las multas que conversábamos hace un rato. Si bien es cierto, Panamá no tiene una lista de jurisdicción de baja imposición fiscal como tienen otros países, como es el caso de Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. Vemos en la práctica que la DGI revisa operaciones en lo que se denominan jurisdicciones de baja imposición fiscal, distintamente el país que tenga su clasificación, viendo los criterios de sustancia y si esas operaciones son realmente reales. Y bueno, un punto que señalaba Frida, sobre todo en este tema de omisión de las declaraciones de precio de transferencia, hemos visto tanto en los fallos del Tribunal Administrativo Tributario que a veces se presentan casos que no se presentan montos de las declaraciones intragrupo, la declaración de renta. La DGI pide rectificativa de las mismas y la presentación del informe a través de su sistema de riesgo, y por tanto, bueno, esto es lo que se refiere a la forma y conducta de los riesgos de precio de transferencia. Ahora los resultados, ¿no? Un punto bastante importante. Bueno, todos sabemos que los años del COVID fueron bastante fuertes, tanto para nosotros como para las empresas. Y bueno, hubo empresas, como bien señalaban los informes, que había ganadores y perdedores. Bueno, un punto que observamos en los requerimientos de información de la DGI, cuando existen empresas que tienen pérdidas recurrentes,
es muy importante que ver que esas pérdidas recurrentes se deriven al flujo de negocio y no se deriven de una planificación fiscal agresiva, porque puede conllevar un ajuste de precio de transferencia. Igual el monto elevado de operaciones, bueno, por lo general a veces existen montos considerables, sobre todo los grupos multinacionales, que no están siendo analizados de manera correcta y por tanto pudiese tener un riesgo de precio de transferencia elevado. Y bueno, ya hablamos sobre los resultados negativos, tanto en renta y estados financieros, con las pérdidas recurrentes. Es importante señalar que las directrices de la OCDE dice que, bueno, que por supuesto un grupo multinacional puede tener pérdida, pero en el caso que sean pérdidas recurrentes, pudiese ser que las políticas de precio de transferencia sean inadecuadas, ¿no? Un punto importante que también observamos en nuestra charla, en nuestro conversatorio, el tema del cambio de metodología. A veces observamos que el contribuyente presenta, por ejemplo, el método de precio de reventa este año porque los gastos operativos no compensaban la utilidad operativa y el precio de reventa estaba bien. Para aplicar este método a nivel de comparabilidad tiene que ser mucho más fuerte. Entonces la DGI observamos que cuestiona estos cambios de método en un pasado no muy lejano. Se observaba que algunos sujetos pasivos presentaban en su informe todo como reembolso de gasto y la DGI verifica que realmente no sea la política de precio de transferencia un reembolso de gasto, sino que sea otro tipo de operación, por ejemplo, la prestación de un servicio, la recepción de un servicio o una compra, ¿no? Otro tema, la aplicación incompleta de los métodos de precio de transferencia. El decreto 390 y la legislación panameña señala que se deben justificar la no y la aplicación y la no aplicación de los métodos de precio de transferencia en función del análisis de comparabilidad. Un tema, bueno, ya hablamos sobre la falta de un análisis exhaustivo, el análisis de la comparabilidad, y un punto muy importante es las comparables, ¿no? En los distintos fallos del Tribunal Administrativo Tributario, bueno, señala las inconsistencias, las comparables. Nosotros siempre conversamos que no es la cantidad, sino la calidad de las comparables, pero bueno, de los fallos hay bastante información. Entonces, bueno, hay que hacer el mayor esfuerzo para presentar las comparables más robustas, tanto en el informe y en los estudios a la Administración, en este caso a la Dirección General de Ingresos. Un punto que señalaba Frida en el formulario 930 tiene unas casillas y para el análisis se aplicaron ajustes a la comparabilidad. Las directrices señalan que los ajustes de comparabilidad deberían reforzar los resultados de precio de transferencia y deben seguir una metodología a la hora que llevarse, que se apliquen. Los fallos del TAC dicen que estos ajustes tienen que documentarse y señalar su motivo o rechazo y que no se apliquen de manera automática, ¿no? Yo creo que voy bien con el tiempo. Frida, vamos a la última, por favor. Entonces, bueno, aquí nosotros hacemos un resumen de la jurisprudencia reciente, tanto del Tribunal Administrativo Tributario como de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, 90% de los fallos tanto por lo menos del Tribunal Administrativo Tributario son por la omisión y presentación extemporánea del informe de precio de transferencia. Bueno, eso es bastante reiterativo. Todavía no hablamos de las multas del 2024, porque bueno, las multas del 2024 vencen hasta el 30 de junio. También vemos lo que conversábamos hace un rato sobre los métodos. Los métodos deben tener una metodología y un análisis de comparabilidad. Es bastante importante que, por ejemplo, Panamá, que tiene una zona libre de combustible, el precio comparable no controlado es un método que se puede aplicar, así como para las transacciones que involucran otras materias primas. También los fallos del TAT hablan sobre los comparables disponibles. Bueno, las bases de datos comerciales facilitan la obtención de transacciones comparables, pero esa información debe ser verificada en función del análisis de comparabilidad y los métodos que tengamos. Ya también conversamos sobre las pérdidas recurrentes. Bueno, en el caso que un grupo multinacional tenga 20 años de pérdidas recurrentes, es probable o 5 años, es probable que tenga un tema de precio de transferencia. El otro tema bueno, es un tema bastante importante. Me voy a poner los lentes, Belisa, me estoy dando cuenta que me estoy poniendo viejo y ya no veo sin lentes. Bueno, uno de los puntos importantes es que cuando evaluamos métodos
por ejemplo, el método margen neto transaccional que evalúa la utilidad operativa, valga la redundancia, de la operación, no se deben incluir ingresos o egresos extraordinarios. Por eso el decreto 390 señala que se deben presentar los estados financieros auditados. Entonces, a veces manipular o jugar con que esos ingresos extraordinarios o egresos extraordinarios pudiese llevar una contingencia fiscal. Y bueno, los fallos del TAT, siendo un poco repetitivos, dicen que los ajustes de comparabilidad se deben aplicar cuando mejoren los resultados de precio de transferencia, ¿no? Ya voy a pasar a la última, Frida. Y bueno, casualmente, y Belice, te extrañamos en Asunción, en el Congreso Regional de IFA. Bueno, el tema de la economía digital sigue estando en paréntesis. Pareciese que el pilar 1, que trata de asignar la atribución de beneficios en la jurisdicción del nexo, algunos países son muy pro a la adopción del monto B, que es un régimen simplificado para las actividades de distribución. De momento, ningún país ha adoptado estos enfoques. Como le digo, de momento, al día de hoy, mañana, no sé si eso pase. Pero con respecto al pilar 2, que era lo que señalamos al principio de nuestra presentación, y Belice, por ejemplo, en América Latina, verificando la base de datos de la OCDE, solamente 2 países lo han implementado, como es el caso de Brasil y Canadá. Entonces, muchos grupos multinacionales están evaluando dónde, por lo menos, que están sujetos en el ámbito de aplicación del Pilar 2, que las empresas multinacionales graben a una tasa efectiva del 15%. Muchos países, no todos los países, todos los países de la Unión Europea han adoptado el Pilar 2. Existe una directriz comunitaria. Entonces, eso nosotros vemos que por lo menos en el corto plazo existe un consenso en la materia. Pero esto, y Belice, para cerrar y pasar a las preguntas que esperamos sean bastante interesantes. Bueno, los grupos multinacionales siguen verificando su estructura fiscal para ver si tienen incumplimiento al Pilar 2, y ya con esto cerramos y bueno, damos el pase a las preguntas, si las hubiera, y reflexiones que tengas. Y bueno, muchísimas gracias al Comité de Impuestos de ANCHAN por este tiempo, y estoy seguro que vamos a responder sus preguntas. Sí, claro que sí, José. De hecho, este tema ha sido tan interesante que ha levantado varias interrogantes entre nuestro público. Y bueno, voy a proceder entonces a leerlas. Santiago Moreno pregunta, en la práctica, ¿cuáles son los aspectos que más toma en cuenta DGI para iniciar una auditoría fiscal? Gracias, No sé si... Ibeliz. Sí, bueno, quería regresar a esta, creo que Santiago nos hizo la pregunta antes de que José hiciera la presentación de esta diapositiva, pero básicamente estos son, Santiago, los elementos, los indicadores de riesgo para la administración tributaria, ¿no? Primero los aspectos formales, si hubieron incumplimientos, la conducta del contribuyente, si se omitió información. Después, ver si en la renta el resultado es negativo, si hay una pérdida y si esa pérdida es recurrente. Ese es un elemento muy importante. El tema de la recurrencia de las pérdidas es uno de los aspectos más importantes, especialmente cuando estamos hablando de montos importantes, de volúmenes de transacciones y de ingresos de la empresa, ¿no? Ahí es muy importante para la administración. Y después ya nos venimos en temas más de metodología, pero los primeros indicadores de riesgo siempre van a ser la declaración de renta, cuál es mi resultado, y tengo sanciones por incumplimiento. Esos van a ser los primeros factores para abrir un proceso de fiscalización. Ok, continuamos. Erika Guillén nos consulta, ¿cómo afectan las estructuras accionarias complejas como aquellas con múltiples niveles de sociedades en distintas jurisdicciones al análisis de partes vinculadas y al cumplimiento de las obligaciones de documentación en precios de transferencia? Bueno, Erika, para responder tu pregunta, también quiero irme a la documentación, ¿no? Como les comentábamos, hay varios tipos de documentación, ¿no? Entonces, digamos que van a estar más o menos impactadas respecto al volumen o al tipo de estructura organizacional de la empresa o jurídica de la empresa, ¿no? Hay documentaciones que son estrictamente locales, domésticas, y realmente no tienen un impacto si el grupo es grande, si es pequeño, si hay distintos niveles
Lo que hablamos de la declaración jurada de rentas igualmente es por cada entidad, así que eso no va a tener un impacto. Igual el informe de precios de transferencia y lo que es el estudio. Ahora, si la empresa tiene un alto volumen de operaciones, lo que es la documentación del grupo empresarial pues va a ser mucho más compleja si hay presencia en muchos países, si hay distintos niveles en la estructura jerárquica organizacional, pues todo esto va a ser revelado en esta documentación y está contenido dentro de esta documentación. Y por supuesto, si hablamos de un grupo muy grande, con un alto volumen de operaciones que supera los 750 millones de ingresos consolidados, pues está el reporte país por país que realmente sí tiene información muy detallada y revela mucha información de cada entidad y cada jurisdicción donde está ubicada el grupo multinacional. Al nivel de metodología de precios de transferencia, realmente el análisis es el mismo, no importa el tipo de grupo empresarial. Los métodos son los mismos, las transacciones que se presentan son muy similares. Probablemente se vea un poco más de lo que tiene que ver con centralización de servicios o tesorería en los grupos más grandes, pero al final de cuentas lo que nos indican las directrices o la norma es lo mismo sin importar el tamaño de la empresa, ¿no? No sé si, José, tienes algo más que decir al respecto. Y mira, Erika, mira, muy buena la pregunta. Cuando en 1978, que es el año de mi nacimiento, se publicó la primera directriz de precio de transferencia. Esto se ideó para el control de grupos multinacionales. Ahora bien, Erika, a medida que los grupos vayan creciendo, por ejemplo, una pequeña mediana industria pasa a ser un grupo multinacional local grande y después transfronterizo, estas estructuras se hacen bastante complejas. En Panamá, por ejemplo, no existe un mínimo de monto de transacciones intragrupo. O sea, una transacción de $50,000 debe presentar el informe, debe presentar el estudio de precio de transferencia como la transacción entre sujetos relacionados por $50 millones. Lo ideal, Erika, que va más allá de las obligaciones documentales, es que los grupos vayan construyendo su política intragrupo de manera de reflejar que las transacciones que realizan entre ellas reflejen los precios y montos de los precios de mercado para evitar una contingencia fiscal. Pues entonces es importante, por ejemplo, Frida y yo señalamos en la presentación, el decreto 390 está contemplado para las transacciones intragrupo internacionales, es decir, transfronterizas. Es decir, una operación que se realiza, Erika, de Panamá a Colón, eso no está contemplada en las directrices de precio de transferencia de la OCDE. Creo que unos puntos que se nos olvidó comentar es que esas operaciones, Erika, están sujetas a doble imposición económica. Si la DGI, por ejemplo, hace un ajuste de precio de transferencia de Colón a Panamá o de zona libre de combustible a Panamá, ahí no existe un ajuste correlativo que permita evitar la doble imposición. Yo no sé si ya con esto tienes otras preguntas, Ibe. Sí, de hecho, Santiago Moreno nos vuelve a consultar. ¿El uso de la razón Berry es aceptado por DGI? Eh, Bueno, es una buena pregunta, Santiago. La razón Berry, en esencia, teóricamente, es tan válida como cualquier otro indicador de rentabilidad. Es aceptable a nivel de la administración tributaria. El tema es que, como pasa también con la selección del método del precio de reventa o del costo adicionado, que hace un análisis a nivel bruto, nos adentramos entonces a mirar. Primero que nada, bueno, antes de responder esto, la razón Berry lo que es una división o un ratio de utilidad bruta entre gastos operativos de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede utilizar para ver si adecuadamente se alcanzan a cubrir esos gastos operativos con esa utilidad bruta generada y hay una rentabilidad a nivel del negocio como tal para operaciones especialmente de servicios o de manufactura que también tienen un componente relevante de gastos operativos, ¿no? Entonces, es válido, es muy válido buscar esa razón para la empresa analizada y buscar comparables y visualizar si realmente se alcanzan a cubrir en la misma proporción esos gastos. El problema es que, bueno, es muy sensible a la asignación de si tal elemento es un gasto o es un costo, ¿no? Entonces, es muy sensible, así como el método del precio de reventa, a diferencias contables que hay entre las comparables y la parte analizada, y entonces la administración es mucho más
cautelosa al momento de aceptarlo, porque primero hay que revisar si efectivamente los mismos componentes están contemplados tanto del contribuyente como de esas comparables que seleccionó. Puedes detectar que hay un renglón que no está contabilizado igual y puede rechazarlo. Entonces es riesgoso para los contribuyentes seleccionar esta razón y por lo tanto no es tan usada en la práctica, pero definitivamente bien sustentada, pues es tan válida como cualquier otro indicador. Tenemos otra pregunta formulada por Angélica Gómez. Dice, existe un cliente que está en proceso de presentar el formulario. Ya sabemos que tenemos la multa por presentación tardía. Justo llegó la notificación de la DGI que es necesario que nos notifiquemos sabiendo de qué se trata la resolución y de ser así, ¿qué tiempo tenemos para presentarnos? Igualmente consulta, ¿hay alguna consecuencia fiscal por decir que la rentabilidad es tan superior a la del mercado? Mira, muy buena pregunta, Angélica. Mira, hay dos cosas que hay que separar y es una consulta. Una vez, si bien entendemos, existe una notificación de multa, es decir, que el contribuyente no presentó el informe, perdón, dentro del plazo, eh, viene la multa del 1%, ¿verdad? Entonces, supongamos que la transacción fue $1.000.000, el 1%, $1.000.000, sabemos cuánto es, ¿no? Es $10.000, ¿no? Entonces, la DGI pide que se le pague la multa del 1%. Sin embargo, a su vez, como el informe no se presentó, también pide la presentación del informe. Hemos visto casos que los contribuyentes pagan la multa de $10.000 y no presentan el informe y le viene otra multa por la omisión de la presentación de precio de transferencia. Entonces, atendiendo tu pregunta, Angélica, si así como la entendemos, se debe pagar la multa y presentar el informe. Ahora, muy bien, Angélica, en esos casos hay que tener dos fases, sobre todo con el Código de Procedimiento Tributario. El Código de Procedimiento Tributario dice si el contribuyente presenta el informe cuando no ha sido sancionado, existe unos beneficios que los invitamos a que lo revisen y seguramente nuestra gran amiga la tributarista Ibelice puede hablar eso al respecto. Entonces, le invitamos a hacer eso. El otro tema es que hemos visto es que si se paga la multa y si no se presenta el informe, bueno, te van a aplicar la multa, pues. Y lo otro, amiga, también puedes esperar una moratoria para ver qué beneficios puedes tener de la moratoria. Pues entonces, Bueno, eso es José, otro. antes de finalizar, creo que es muy importante y probablemente esto es un tema ya un poco más jurídico, probablemente Ibeliz sabe mejor que nosotros estos procedimientos, pero por temas de procedimiento, por un lado está lo que es la notificación y otro el procedimiento administrativo de la resolución, lo que es el recurso de reconsideración. Entonces, primero, en lo que tiene que ver con la notificación de todas maneras se va a tener que dar. Existen diversos medios para la notificación, independientemente que ustedes se presenten o no, incluso puede ser hasta por edicto en una última instancia, o sea que va a ocurrir. Y es a partir de ese momento en el cual el contribuyente tiene ese derecho de presentar su recurso de reconsideración para defenderse, para presentar sus alegatos y, como decía José, incluso acogerse a algún artículo que le permita reducir esa sanción. Entonces es importante saber que puede ser positivo también la notificación para precisamente presentar esto. Entonces, hay 15 días a partir de esa notificación para presentar ese recurso de reconsideración y posteriormente también a partir de ese procedimiento es que también hay los derechos de presentar el recurso de apelación y todos los que siguen a este recurso, ¿no? Entonces es importante que eventualmente se notifiquen y más si ya saben el contenido de la resolución, igual para tener acceso completo a esta resolución, para poder dar respuesta formal, porque independientemente, aunque se pongan al día en la obligación, hay que dar respuesta formal a este procedimiento, ¿no? Sí, Y bueno, no sé si quisieran agregar algo No, más, no, Ibeliz, que tú manejas este tema. mira, es un punto importante lo que dice Frida. A veces los grupos multinacionales se le pide que deben presentar una declaración y presentar la información. Y, y, y a veces no presentar el informe te puede llevar una multa de $1.000.000. Entonces yo creo que Ibelice, ahorita que falta casualmente casi un mes y unos días para presentar el informe, ante la duda es mejor presentar el informe y después en el caso que, como tú señalabas, bueno, ¿qué pasa
también vemos esa pregunta en lo que tú decías, Angélica. ¿Qué pasa si yo tengo una utilidad superior al mercado? Supongamos que esté en zona libre de combustible, que no está sujeto a impuestos sobre la renta o zona libre de Colón. Probablemente en Panamá el artículo 762B del Código Fiscal dice que cuando sea menor tributación. En Panamá no vas a tener un problema. Pero en la otra jurisdicción, que es tu contraparte, vas a tener un problema de proceso de transferencia. Y si estás en una jurisdicción que no tenga un convenio para evitar la doble imposición, vas a tener un tema de doble imposición. Pero muy buena la pregunta, Angélica. Sí, de hecho, nada más me gustaría adicionar o más bien complementar que definitivamente lo ideal, como bien comentó Frida, es notificarse. No tienes que dar una respuesta inmediata, ya que la norma, y vuelvo y retomo las palabras de Frida, la norma establece unos 15 días para poder dar una respuesta. Estos 15 días no son inmediatos, ya que se tratan de días hábiles, lo cual, digamos que efectos prácticos puede ser alrededor de unas 3 semanas. Eso es muy importante tenerlo presente. Y bueno, ya para terminar, quisiera compartir con ustedes dos preguntas adicionales. Una nos las hace Salim Patel y la otra es de mi persona. Ok, la primera pregunta es de Salim, quien dice, ¿hasta cuántos años de antigüedad acepta DGI los comparables? Y también quisiera preguntar, antes de culminar con esta exposición, me llamó la atención que señalaron lo de que hay 44 países que han adoptado estos pilares. No sé si nos pudieran brevemente indicar cuántos de esos países son los que más ustedes ven en la práctica que tienen relación con Panamá y si nos pudieran solamente puntualizar, porque no me quedó muy claro si adoptaron estos 44 países el pilar 1 o el pilar 2, que entiendo que tiene que ver con el impuesto mínimo global. Gracias, Bueno, Ibeliz, por las preguntas. voy por José, la si quieres, última. Voy ok, por la dale tú última. con la Voy, última y yo voy con la voy por la esta. última. Nosotros conversábamos en la presentación, y muy buena la pregunta, Belice, es que el pilar 1 está en paréntesis, que busca la jurisdicción del nexos, pero el pilar 2, por ejemplo, Belice, toda la Unión Europea, tú cuentas todos los países de la Unión Europea, que son bastantes, y todos esos países, bajo la directriz comunitaria, adoptaron el pilar 2. Entonces, es decir, Mm, que si un grupo multinacional, una sociedad intermedia, nosotros hemos hablado de eso en Anshan, pero vamos a hablar de un grupo multinacional que tenga casa matriz en la Unión Europea, una subsidiaria, con ingresos superiores a 750 millones de euros, si en una jurisdicción no se llega a una tasa efectiva del 15%, existe un tema de cómo se reparte esa potencial tributaria. Pero eso no lo vamos a hablar en el webinar, ¿no? Eso Entonces, definitivamente que necesitamos otro webinar. entonces, pero lo que vemos nosotros, bueno, Panamá tiene varios convenios con algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de España, Francia, Luxemburgo, por citarte algunos ejemplos. Entonces, si existe un convenio, es porque existe una relación especial fuerte con esos países. Pero de momento, como conversábamos al inicio de nuestra presentación, Ibe, de momento esto está en un breve paréntesis, pero ya esta es una obligación que para los grupos multinacionales que tengan presencia en la Unión Europea están sujetos al impuesto mínimo global y las condiciones del impuesto mínimo global. ¿Qué puede pasar en paréntesis? Puede pasar que, por ejemplo, el impuesto mínimo global no se aplique a los grupos de Estados Unidos, pero eso es un webinar para otro webinar que lo vamos a conversar. No sé, Frida, si quieres comentar algo más sí, a pasar a la pregunta. sí, nada más quería responder la pregunta de Salim para finalizar. Y bueno, en los años de antigüedad de las comparables realmente no está ni reglamentado ni está en la norma como una limitante, pero sí siempre se hace un poco eco lo que es razonablemente aceptado, lo que es económicamente válido desde un punto de vista financiero, económico. Entonces, también importante que va a depender del método. Si estamos hablando de un método directo o un análisis de commodities en lo que tenemos que comparar un precio de cotización en el mercado con el precio del bien, el comparable tiene que ser al mismo día, al mismo momento en que se celebró la transacción. No hay, digamos, como espacio para que sea más antiguo que eso. Cuando estamos hablando de un método, probablemente a lo que se refiere Salim, de un método que estamos comparando márgenes de utilidad, como el método del margen neto de la transacción, que es el más utilizado. Realmente lo que se hace en la práctica, lo que es más aceptado es que sea para los últimos 3 años, un promedio de los últimos 3 años antes de los que se celebró la transacción o incluyendo el año de celebración de la transacción. Y eso es aceptado por la Administración Tributaria. Cuando hay situaciones especiales, como ocurrió con el COVID, incluso año contra año es aceptable, incluso años previos al COVID
pueden ser aceptables para analizar años un poco más recientes si el impacto en el sector fue muy importante. Entonces va a depender mucho de las circunstancias económicas de cada sector y de cada contribuyente en particular, pero en la práctica lo más aceptable es últimos 3 años, incluyendo el periodo bajo análisis o los 3 años antes del periodo bajo análisis. Bueno, agradecemos profundamente su participación y el tiempo que han dedicado para compartir sus conocimientos con nosotros, Frida y José. Y bueno, de esta manera damos por terminado este webinar. También debemos agradecer, por supuesto, a nuestra audiencia por acompañarnos y por compartir esas interesantes preguntas. Nos vemos entonces en una próxima edición. Hasta luego. Hasta Chao, luego, hasta luego, gracias. gracias. Chao.